¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy les invitamos a conocer un archivo prácticamente privado, el de la Fundación Fundos, que guarda joyas como los planos originales del edificio Botines del arquitecto Antonio Gaudí. Hablaremos también de las posibilidades de una nueva variedad de ajo, el ajo elefante, que se ha empezado a cultivar en León de forma ecológica. Y por último visitaremos un lugar en ruinas pero con mucha historia, el monasterio de San Esteban de Nogales, que algunos comparan incluso con el Escorial. Aquí comienza Informe León. Guarda colecciones de gran valor, documentos nobiliarios o privilegios reales. El Archivo Histórico y Centro de Documentación de la Fundación Fundos es una de las fuentes documentales más ricas de la provincia, pero sin duda su gran tesoro son los planos originales del edificio Botines, aquellos que Gaudí escondió en la estatua de San Jorge de la fachada y que les libró de ser quemados en su taller en plena guerra civil. Son los trazos del puño de Gaudí, una joya que se expondrá al público de forma definitiva muy pronto. Entrar en este lugar que rezuma historia es casi un privilegio, una colección privada perteneciente a la Fundación Fundos que apenas visitan unos cuantos investigadores cada año. Documentos que se guardan bajo estrictas medidas de seguridad en la antigua cámara acorazada cuando este lugar era un banco. Hay privilegios reales, tenemos algún documento de los Reyes Católicos, bueno, es un archivo muy interesante. Una labor filantrópica cuyo germen fue la Sociedad de Amigos del País, fundadores más tarde de los Montes de Piedad. Está toda la documentación de Amigos del País, cartas, todas las clases que daban, la Escuela de Artes, que hoy conocemos, la fundó la Sociedad de Amigos del País, y van a ser los que luego van a fundar la Caja de Ahorros en Monte de Piedad de León. Son familias burguesas que van a poner su dinero a disposición de la cultura. No solamente van a pagar clases que se daban en las escuelas de arte, de piano, violín y pintura, sino que además se dedican a conservar y a guardar documentación, y ese es el germen. Una herencia que 3 siglos después se conserva en buen estado. Divididos por secciones, este archivo llegó aquí en los años 70, en plena plaza de Santo Domingo. A lo largo de los últimos años, un número importante de investigadores se ha dirigido a nosotros en relación a algunos de los documentos, de los fondos que componen el archivo, y la Fundación naturalmente proporciona acceso siempre que nos lo necesita. El que manda y el que puede recaudar ahí. Tras estas rejas se conserva casi al completo el archivo de una de las familias de León con mayor poder, la de los Condes de Luna, y está aquí milagrosamente. Estuvo viajando por el mundo este archivo hasta que un profesor de la Universidad de León, César García Álvarez, lo localizó y con ayuda de la Cajas lo compró y lo volvió a traer a León. Metros y metros de estanterías de un fondo documental donde destaca una pieza. Estas fotos lo que tienen es coronavirus del siglo XIX. Son los de la planta. Con mimo se conserva esta joya, son los planos originales del edificio Botines. Los planos originales, fotos antiguas y toda la poca documentación, porque la verdad es que hay muy poca, pero toda la que hay se conserva aquí. Fíjense en la firma del mismísimo Antonio Gaudí en uno de los extremos. Los planos fueron encontrados por casualidad en 1951, escondidos dentro de la estatua de San Jorge y el dragón que preside la fachada del edificio cuando se retiró para ser cambiada por su deterioro. Estos planos permanecieron escondidos dentro del edificio. Gaudí los había escondido dentro del dragón, que está con la estatua de San Jorge, y cuando en los años 50 esa estatua hubo que cambiarla por el estado de conservación que estaba, se encontraron los planos. Y desde ese momento, como ya existía el archivo, se guardaron y se custodiaron aquí dentro del archivo. Un documento relevante y prácticamente único dentro de la obra del arquitecto catalán. Parte de su trabajo documental en el momento de conceber sus obras se perdió en el incendio provocado por los anarquistas de la FAI durante la Guerra Civil. No quedó nada, tampoco los planos de la Sagrada Familia. La mayoría de los planos que había de Gaudí se quemaron durante la Guerra Civil porque estaban en su último taller, y durante la Guerra Civil se quemó ese taller porque ya se conocía a Gaudí como el arquitecto de Dios y en un símbolo contra ello se quemó su taller y desapareció toda esa documentación. Por eso estos bocetos, que sufrieron cambios después, donde observamos un enrejado diferente o la terminación de las torres más altas, cobra más valor. Más de 126 años enrollados
y eso indudablemente pues entraña el riesgo que comportaría desplegar los planos y mantenerlos en esa posición, para lo cual es necesario consolidarlos previamente para que puedan exhibirse de forma permanente, que es naturalmente el propósito que tiene el museo y la Fundación. Lo tenemos conservado aquí para mantener la temperatura, la humedad que necesita cada uno de los documentos, y para esas condiciones de seguridad está vigilado las 24 horas, sobre todo para cualquier accidente e intrusión que pueda haber. Son contadas las ocasiones en las que ha sido mostrado, en una exposición en Nueva York en la década de los 60 y otra en León en 2008 con motivo de una muestra sobre el sueño de la luz de la catedral, pero por fin verá la luz de forma definitiva en la última fase del proyecto de musealización de Botines en los próximos meses. Los planes de la Fundación es que el proyecto del Museo Casa Botines Gaudí esté finalizado antes del 2021. Pero además este lugar recoge la historia documental de las diferentes fusiones que vivieron las cajas de ahorro en la provincia. El archivo es parte del legado que las cajas, que son el fruto del ahorro popular, nos dejaron a lo largo de los siglos. Y ese archivo forma parte de nuestra historia, explica una parte de nuestra historia y tiene que permanecer anclado al territorio, porque obviamente el pasado es también nuestro patrimonio. Desde Caja León hasta Caja España y más tarde la segregación del negocio financiero de las cajas a favor de los bancos con Unicaja. Una evolución que no ayudó a conservar este patrimonio, es más, ha dejado por el camino documentos de gran valor. Cuando se produce el proceso de segregación, algunas de las dependencias de la entonces Caja de Ahorros han ido a parar a la Fundación y otras han ido a parar o permanecieron en manos del Banco CEIS, actualmente Banco Unicaja. Fundos tiene repartidos sus fondos también en otras provincias como Valladolid, Salamanca o Soria, y algunos, contra su voluntad, siguen bajo los dominios de Unicaja. Por ejemplo, documentos de Alfonso X el Sabio y otros documentos que son importantes desde el punto de vista historiográfico y que deberían permanecer en un archivo en Castilla y León, que están en una caja fuerte en Valladolid, y dicen que no nos los pueden dar porque no tienen la llave ni la combinación. Cuando regresen se completará un archivo que está ahora en pleno proceso de digitalización. El archivo de los Condes de Luna sí está catalogado, es decir, que sí que cada uno de los documentos se sabe más o menos lo que dice, pero no están digitalizados. Es decir, si por desgracia mañana se incendiase todo esto, se perderían. Entonces lo que queremos es digitalizar cada uno de esos documentos para que se puedan conservar para siempre. Huellas que forman parte, sin duda, de nuestra identidad. Es tradicional de Chile y se cultiva desde hace años en el sur de España, pero en la provincia de León nadie se había atrevido con él. Hablamos del ajo elefante, una planta perteneciente a la familia de las cebollas que Villarejo de Órbigo ha introducido esta campaña en sus campos. De momento son solo 300 plantas, pero confían en poder incorporarlo a su agricultura. El ajo elefante podría venderse ya en la próxima Feria del Ajo de Veguellina de Órbigo en 2021. Tiene un tallo alto y hojas anchas y planas. Su sabor es más suave pero más sabroso que el del ajo y aunque comparten apariencia, en realidad pertenece a la familia de la cebolla y su gusto es más parecido al del puerro. Es el ajo elefante, también llamado aja, muy usado en la cocina chilena. Se pueden encontrar producciones en el sur de España, pero nadie se había atrevido con él en el norte del país. Su llegada a la provincia leonesa se debe a Francisco Javier González, quien, guiado por las opiniones de sus clientes en su establecimiento, decidió apostar por este cultivo en su municipio. El año pasado un amigo me regaló un aja, ¿sabes? Yo lo coloqué en un establecimiento que tengo y la gente quedó sorprendida del tamaño que tenía. A partir de ahí pensé que se podía hacer el año que viene, bueno, pues ese año, en la Feria del Ajo de Veguellina, y le puse el proyecto encima de la mesa al Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo. Ellos encantados de la vida y sobre ahí surgió todo el tema de lo que es el aja. Se llama aja o ajo elefante o ajo chiloe. Le llaman ajo chiloe porque se produce en una parte de Chile, aunque los orígenes de esta hortaliza vienen de Asia y Europa. Se trasladó a todos los países de Europa hace pues, muchísimos años y hoy día se está recuperando un poco más en muchas partes de España. Nosotros queremos desde la Asociación de Empresarios que puede ser una buena idea para relanzar la Feria del Ajo y para relanzar las huertas de toda la comarca del Órbigo y de toda la provincia de León, por supuesto. Es una variedad entre puerro y ajo, es más suave, con lo cual
en una serie de platos se puede hacer pues, o a la brasa, te quiero decir, o a la parrilla, o también se puede hacer en ensalada. El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha visto en esta hortaliza una oportunidad de ampliar el mercado que habitualmente tiene en torno al ajo, un cultivo al que este municipio dedica cada año desde hace más de 6 décadas, una feria que a partir de este 2020 compartirá protagonismo con las ajas. Queríamos dar una campanada este año en la feria del ajo, lo que pasa es que por los motivos que todos conocemos del COVID no se va a hacer la feria, pero bueno, como nosotros hemos sembrado estas ajas a través del presidente de la asociación AEDO, que fue el que nos lo propuso, y desde el ayuntamiento queremos potenciar todo lo que venga de manos de las asociaciones y comerciantes para impulsarlo, pues queremos hacer este pequeño homenaje, feria virtual, llamémosle, para impulsar esto, que hemos hecho una prueba con unas 400 plantas que hemos puesto este año, pero bueno, esperemos que esto siga y para el próximo año sea bastante más del doble. Son 400 semillas que el Ayuntamiento ha adquirido como experiencia en este año atípico. Sí, este año es un poco atípico y entonces, bueno, pues esto es una pequeña manera de potenciar eso, un poco. La pandemia ha impedido celebrar la feria en un año que había contado con una excelente producción de ajos. Los agricultores confían en que la fama de este producto sea suficiente para que se venda toda la producción, aunque no se pueda realizar la feria. Sí, porque toda la gente de aquí de la zona saben que la mayoría de los productores son de Villares de Órbigo, de Fresno y por ahí, y tienen contactos y entonces yo creo que van a vender la producción que tienen. Era también el primer año en el que se iba a introducir esta nueva hortaliza. La feria se cambiará por una iniciativa culinaria para que los establecimientos de hostelería del municipio se animen con el ajo elefante y terminen incluso por incorporarlo a su carta. Lo que queremos es que los cocineros pues que tengan mucha imaginación, ¿sabe? Y que entonces pues que todo eso a lo mejor pueda quedar como ese plato dentro de la carta de algunos restaurantes y como un motor, pues hoy día tan castigada como está la hostelería, puedan introducir un nuevo plato. Varios restaurantes, darles una cabeza o dos, vamos, para que hagan un plato y exponerlo para impulsarlo, porque claro, no sabemos cómo puede resultar, pero si lo potenciamos bien, pues va a salir bien, seguro. El tamaño del diente se ve que se puede lonchear y se puede hacer un montón de platos que son muy exquisitos y además ahora mismo muy bien, por la alta cocina, muy bien preparados. Sí, nosotros queremos que sea un complemento siempre, que siga siendo para siempre ya esta incorporación del aja a la Feria del Ajo, que este año por desgracia no se puede efectuar, pero sí lo que vamos a hacer es una feria virtual junto al Ayuntamiento y con las asociaciones de empresarios de la provincia de León para que le dé un realce en una gastronomía mucho más exquisita, como si fuera un plato gourmet. En otras provincias se cultiva a gran escala, pero León lo ha introducido como una hortaliza de agricultura ecológica con Ecoan, una pequeña empresa de la zona para la que sacar adelante estas ajas no ha sido tarea fácil por ser un vegetal desconocido. Lo han propuesto el Ayuntamiento de Begallina, yo por otros temas, colegio y demás, estoy muy involucrado en el municipio, en Begallina, y me lo han propuesto desde el Ayuntamiento y me ha gustado la idea, pues siempre buscando un poco darle una vuelta a las cosas y me ha parecido muy interesante y lo hemos hecho por probar y bien, ha salido bien. Ahora esperemos que lo aporte ese extra de sabor y de calidad, que yo creo que sí la tiene, y que nos salga bien. Las planté más o menos, el refrán dice que por San Martín el ajo fino, yo lo planté más o menos por esas fechas. Vino mucha lluvia y hubo los problemas de nascencia porque había demasiada humedad en la tierra, pero bueno, nos salieron, que yo creí que no iban a salir, salieron, y luego durante el invierno, aunque no vino todo el frío que se necesitan estas plantas de invierno, pero bueno, sí que empezó a tirar, vino un final de invierno más seco, que le vino bien, y luego ya cogió la fase de la primavera de abril lloviendo, que le ha venido muy bien, porque aunque lo reguemos no es lo mismo que tú riegues un producto y estés solo arriba, que te caiga, se ponga de nubes y te llueva. Eso interacciona la planta de otra manera, la humedad en la planta. Entonces, bien, al final se han hecho unas buenas plantas, no se han hecho unas plantonas así de grandes como cuando se echan convencional abono químico y productos químicos, pero se han hecho muy buenas y bueno, lo va a tener en calidad seguro. Un motor para darle impulso a una zona que ve en esta nueva hortaliza una manera de luchar por la comarca. Creo que esto a lo mejor puede ser un motor para que la gente coja otra vez energía,
porque los pocos que quedamos sí tenemos una cosa clara, que tenemos que luchar por nuestra zona, por la comarca del Órbigo y sobre todo por la provincia de León. Y este es un motor para que haya una imaginación y que sepan que en España que nosotros también tenemos mucha imaginación. Que, bueno, que podamos a lo mejor para el año que viene avanzar más. Si no yo, si otros productores, y que entre todos podamos hacer más cosas. Que vayamos a la feria de Veguellina y en vez de ir con 400 plantas vayamos con 4.000 y poquito a poco. Confían, para que el impulso sea mayor, en contar con el apoyo de la Administración. Nosotros vamos a ser los mejores de lo mejor, y para eso necesitamos que nos ayude sobre todo la hostelería, y sobre todo cuando esto empiece a funcionar que nos ayude la Administración, para que vean que por la gente joven también luchamos porque nuestros pueblos sigan adelante. También es importante, creo, el que desde el Ayuntamiento de Veguellina hayan confiado en un productor ecológico que va a hacer que la planta interaccione con la biodiversidad de su alrededor y se impregne de los sabores y matices, y claro, que no simplemente porque veas un bicho vengas y le eches un producto, porque lo veas que tiene una mota, una mancha en una hoja, tiene una carencia, le aportas un nutriente que le falta. No, yo creo que también es interesante, es de agradecer que ellos hayan confiado en mí, y desde, bueno, pues desde mi actividad ecológica, pues todos esos matices y sabores que le puede dar toda la biodiversidad que tenemos aquí, pues se notarán, por supuesto. Matices de una nueva hortaliza que espera haber llegado al Órbigo no solo para quedarse, también para extenderse a otros de los muchos campos de cultivo con los que cuenta la provincia leonesa. Sus restos nos indican su grandeza durante más de 7 siglos. El Real Monasterio de Santa María de Nogales, en la comarca de Leria, fue cuna de grandes varones o catedráticos de la Universidad de Alcalá. Sin embargo, ahora mismo su estado de ruina y la propiedad privada impiden una intervención que recupere parte de su esplendor. No pierdan detalle de la grandeza de un edificio que algunos comparan incluso con el Escorial. En medio de un valle de tierras fecundas, abundancia de agua y soledad, los monjes de la Orden Cistercense eligieron San Esteban de Nogales para levantar este impresionante monasterio. Estos monjes se hicieron cargo del monasterio y son los que construyeron pues, el monasterio y la iglesia, y todo ello pues, a mediados del siglo XII. La viuda del noble Vela Gutiérrez, doña Sancha Ponce, lo traspasó a los monjes en 1164 para que construyeran en este terreno el monasterio de Santa María de Nogales. Esa edificación románica, como ha ocurrido en todos estos monasterios, pues fue variando en el transcurso de los años y de los siglos, de tal manera que se fue adaptando a los distintos estilos arquitectónicos de los siglos hasta el XIX concretamente, que es cuando se abandonó. Comenzó siendo un cenobio femenino que se rigió por la regla benedictina, pero fueron los monjes vinculados con el monasterio de Santa María de Moreruela quien lo habitaron durante 7 siglos. En una bula firmada por el Papa Alejandro III y que data del año 1162 ya se menciona a Santa María de Nogales. Algunos historiadores llegan a compararlo incluso con el Escorial por dimensiones, belleza e importancia en la época. Y hay muchas cosas en el suelo que ver, mucho que ver. Todo lo que tenemos tapado a nuestros ojos ahora mismo, yo creo que es más interesante que lo que está para arriba. Porque lo que está para arriba ya vemos que, por desgracia, bien poquito. Medio centenar de monjes vivían en un monasterio en el que hoy, a pesar de la ruina, puede identificarse la residencia principal, la iglesia, el claustro, el molino o las bodegas. No tiene una protección específica y son los voluntarios de la asociación Pro Monumenta los que prestan los cuidados básicos varias veces al año para retirar la maleza que impide ver su valor patrimonial. Estuvimos aquí limpiando la zona esta de la iglesia y esa zona de ahí delante ya habíamos limpiado el año pasado, y bueno, pues vamos a volver. Los voluntarios despejan de zarzales y arbustos los 2.200 metros cuadrados del monasterio. La Junta jamás lo ha declarado bien de interés cultural. Donde sí está incluido es desde 2014 en la lista roja de patrimonio por el hundimiento. Las personas que compran los monasterios, pues lo que hacen es vender piedras. Estas paredes no se caen así porque sí.
es porque alguien las quita, o sea, así de claro. El estado de los restos es muy precario, apenas quedan lienzos de paredes, la espadaña, el arco de entrada principal con su escudo heráldico, un trozo de bóveda del claustro y montones de ruinas. Su otro gran enemigo estos 200 años ha sido el expolio. No hay una casa en el pueblo donde no encuentres una basa de una columna, un fuste, un capitel, unas piedras para componer una entrada de una puerta, lo que necesitaban. Eso fue la primera síntoma o el primer principio de cómo empezó la destrucción del monasterio. Un expolio que llegó incluso al robo de un arco románico completo del siglo XII que fue recuperado en 2013 por la Guardia Civil. Las piedras fueron devueltas al ayuntamiento. No hubo juicio porque la causa ya había prescrito. El arco había salido a la luz en la última intervención en 2002, donde se pretendió descubrir los suelos del claustro y otras zonas del monasterio, ahora tapadas por una lona que protege un característico empedrado por el que paseaban los monjes. Destaparon con máquinas parte del claustro, aparecieron unos senderitos con piedrecitas incrustadas en el suelo, que después posteriormente hubo que taparlo. Cuando se descubre todo esto, que fue lo que hicieron en aquel entonces, es cuando nos salen los arquitos, las entradas, las bases de columnas. Incluso en 2005 se llegó a pedir un plan director tras la recuperación de parte de esos pavimentos, pero las ayudas no fueron aprobadas. Ahora mismo son propietarios de estas paredes que veis, 32 conventanos, ¿vale? Cada uno compró la parte que le interesó y cada uno hizo con ella lo que le pareció. Solo una cesión al consistorio les permitiría acceder a ayudas culturales, como las recientes subvenciones de la Diputación a enclaves patrimoniales, alcanzando máximos de hasta 200.000 euros, o incluso del Gobierno regional. En Grajal de Campos estaba el palacio lo mismo que esto. Conseguimos con los dueños que se lo vendieron al ayuntamiento por 6 pesetas, que todavía eran pesetas. Hicieron una venta simbólica por 6 pesetas. A partir de ahí, fíjate cómo está el palacio ya, casi todo reconstruido, porque se ha empezado a pedir subvenciones y subvenciones y da gusto entrar allí. Pues aquí hay que hacer lo mismo, pero claro, hay que aclarar previamente la propiedad. Aunque en algunos inventarios, como el catastro, aparece como municipal, no en el registro, y al ayuntamiento tampoco le consta que se hiciese una donación oficial. No he visto ningún documento en el ayuntamiento, porque una cesión tiene que ser una cesión en regla. Una cesión tiene que ser una cesión mediante la firma de los 32 conventanos y, lógicamente, ante un notario. No hay ningún papel ahora mismo que nos demuestre oficial que esto es del ayuntamiento, que está cedido al ayuntamiento. Algunos propietarios mantienen dentro de sus propiedades actividades de cultivo y no parece muy cercano el entendimiento. Siempre y cuando acceda a donarlo, no hay ningún problema. Y el que no asista, una vez que se anuncie previamente, incluso en el boletín, para que se enteren bien y no haya ningún problema, se da por supuesto que lo donan. Se llegaron a un acuerdo y que se lo donen al ayuntamiento para empezar a pedir subvenciones y empezar a arreglarlo, que nadie pretende restaurar el monasterio y volverlo a hacer, pero hombre, sí consolidarlo para que lo que queda no se derrumbe. Antes las cosas, yo decía, yo quiero esta pared, ¿cuánto vale? O yo quiero esta parte, ¿cuánto vale? Tanto, toma, pum, y se acabó. Una traba que impide realizar excavaciones arqueológicas para consolidar las ruinas. Que las ruinas puedan ser recorribles, que se pueda informar al visitante de aquí estaba el claustro, aquí era esto, aquí era lo otro, aunque se vean solo arranques de muros o incluso cimentaciones, y ya está, porque en sí mismo es espectacular con toda esta naturaleza que tiene alrededor. Sus riquezas y donaciones eran tan grandes que no se sabía con exactitud hasta dónde llegaban los dominios. Y vivían de eso, de lo que producían los terrenos, no solo aquí, sino que tenían propiedades en muchas partes, en distintos sitios del reino. O incluso estudiar los diferentes enterramientos que se hicieron tras los muros de este monasterio cisterciense. Aquí fueron enterrados sus fundadores, otros miembros con linaje o nobles leoneses, entre ellos Suero de Quiñones, descendiente del famoso caballero de la gesta del Paso Honroso, y su esposa. Había nobles que querían, donaban dinero al monasterio para que los enterraran aquí porque era lugar sagrado, ¿vale? Y pagaban para ello.
Yo creo que aparte de los condes hay muchas más tumbas. Unos sepulcros, el de Suero de Quiñones y Elvira de Zúñiga, que curiosamente hoy se muestran en Nueva York. Estuvo enterrado aquí hasta que a principios del siglo XX, pues lo compró una fundación americana y se lo han llevado a Estados Unidos, y está en un museo de Estados Unidos. Estatuas yacentes realizadas en mármol en el siglo XVI, siguiendo el estilo de Pompeo Leoni, que fueron a parar en 1913 a la Hispanic Society of America de Nueva York. Un sepulcro del siglo XVI en mármol, era una buena escultura, bastante representativa de la época. O el Abadologio, un libro del siglo XVIII encuadernado en pergamino con la historia del monasterio a través de la sucesión de sus distintos abades y que fue compilado en el siglo XVIII y que está en paradero desconocido. También el Códice, que fue vendido en 1835 y en el siglo XX apareció en una subasta en España. Valiosos libros del monasterio están en el archivo de la Delegación de Hacienda de Zamora y en la Biblioteca Nacional, o piezas como esta cajita de cobre y bronce del siglo XIV que hoy se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Otras muchas, que salieron de Santa María de Nogales, siguen hoy en paradero desconocido tras perderse su pista en capitales europeas. Esto está a la intemperie, está muy alejado del pueblo y aquí la gente viene, ve y se lo lleva. Y el problema está en que lo que queda aquí, que no sabemos ni lo que es porque está enterrado, es muy susceptible de que se lo lleven. Ese es el problema que tenemos. La historia de un monasterio que sueña con poder ser algún día visitable y completar los secretos que esconde. Con este reportaje sobre San Esteban de Nogales nos despedimos hoy. Pero ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días y lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices, aquí les esperamos. Adiós.